Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de la tercera temporada de Permacultura Podcast, temporada colaborativa con Semilla Austral Cooperativa. Estamos con Valentina nuevamente. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola Pablo, estoy muy agradecida sobre todo y muy feliz, dichosa de esta participación colaborativa, estas conversaciones nutritivas. Yo también estoy muy contento de que tengamos estas conversaciones y de poder compartirlas con todos ustedes, por supuesto. Hoy vamos a conversar sobre un tema importantísimo, crucial para el presente y el futuro de la humanidad, podríamos decir. Estamos hablando de soberanía alimentaria y de agroecología, dos temas que están muy ligaditos. Así es. Sintéticamente, cuando hablamos de soberanía alimentaria, es básicamente el derecho de los pueblos a poder elegir sus estrategias, sus políticas para la producción sostenible del alimento. Es una definición un poco sacada de Wikipedia, pero esa es la idea, que ahora podamos profundizar un poco en esta definición y que nos expliques por qué es un tema tan importante para el presente y el futuro. Ajá. Gracias Pablo de nuevo por esta invitación y por provocar esta conversación, valga la redundancia, de un tema tan provocador, ¿no? Porque es un tema político, esencialmente, cuando hablamos de soberanía alimentaria, y más todavía cuando hablamos de soberanía de semillas, que es el tema que nosotros trabajamos, ¿no? Como organización, y que creemos es uno, sabemos en realidad, no creemos, estamos seguros y seguras de que es una conversación ya antigua. Varias organizaciones estamos de acuerdo que es uno de los pilares de la soberanía alimentaria. Lo primero tal vez es decir que soberanía viene de soberano o soberana, ¿sí? Para ir como hacia la etimología de la palabra, y tiene que ver justamente con el poder de elegir, de decidir. La soberanía se habla mucho del rey soberano, ¿no? Y tiene que ver también con la nación, como con el estar por encima, con la palabra autoridad, ¿ya? Y ese poder de decidir, de elegir, es la soberanía. Por eso también en mi corta trayectoria con organizaciones sociales y organizaciones campesinas y de semilleristas, también es un término que ha sido criticado porque viene del rey soberano, ¿no? De la monarquía, cuando estamos promoviendo, a la par de que promovemos la soberanía alimentaria, promovemos sistemas organizacionales más horizontales, ¿no? Sin embargo, es una palabra que ya se ha posicionado gracias a la Vía Campesina. La Vía Campesina como organización global de organizaciones continentales, de organizaciones en los países y en los territorios, ¿no? De los pueblos originarios, de los pueblos campesinos del mundo. Para contarles a quienes nos escuchan el origen de la palabra soberanía alimentaria, o quienes posicionan este concepto, son justamente la Vía Campesina y una serie de organizaciones que se congregan en una cumbre paralela al Foro Mundial de la Alimentación y la Agricultura en 1996. Tomé nota para no olvidar la fecha. Entonces ocurre en paralelo, ¿sí? En paralelo a este foro ocurre la Cumbre Mundial por la Alimentación, y es un encuentro, una instancia también de construcción o de construcción y de conversación de las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Esto ocurre en todos los foros, digamos, que organizan las Naciones Unidas, ¿cierto? Por el cambio climático, los de la FAO, la alimentación, la agricultura. Siempre está ocurriendo en paralelo un encuentro organizado por las organizaciones de la sociedad civil, que tienen una mirada mucho más crítica y que están permanentemente queriendo contribuir y participar. Y como estos espacios no siempre son dados,
ocurren como en simultáneo, ¿sí? Como con una mirada también más práctica, siento yo, ¿no? Como siento que las otras miradas más formales tienen muchos intereses detrás que no vemos. En cambio, esta organización me imagino que son los que tienen las manos en la tierra. Exactamente, sobre todo cuando hablamos de organizaciones campesinas. Y sobre todo estos espacios, son generados para levantar demandas de parte de la sociedad civil. Y se llevan a estas instancias formales que tú dices en espacios mucho más acotados, ¿no? Entonces, hay espacio para las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces no vinculante, la gran mayoría de las veces, pero bueno, no vamos a entrar más en eso. Lo importante es que sepamos que se propone este concepto, soberanía alimentaria, en 1996, en Roma, en este encuentro que fue organizado por las Naciones Unidas, la FAO, que se llamó el Foro Mundial por la Alimentación y la Agricultura. Y gracias a posicionar este concepto de soberanía alimentaria es que también se van levantando diferentes campañas asociadas a diferentes luchas, ¿no? Una de esas muy importante es la campaña de semillas, que ya tiene más de 20 años, que también la levanta la Vía Campesina. Entonces, esto data de varias décadas, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de varias décadas desde que se posiciona este concepto que todavía hoy día está muy vigente y por eso estamos hablando de él. Es la Vía Campesina. ¿Ellos quiénes son? Ellos son, como te decía, una organización de organizaciones. Ah, perfecto. Incluso de organizaciones continentales. Por ejemplo, la Vía Campesina en América Latina y el Caribe se llama la CLOC. Ya. ¿Sí? Y eso es a nivel continental, pero también están en Asia, en Europa, ¿cierto? Y cada continente, incluso cada país tiene La Vía Campesina Chile, por ejemplo, son Anamuri, son La Ranquil, organizaciones de campesinas y campesinos, de la sociedad civil, pero rural, ¿no? Y que se unen para defender y promover los derechos de los y las campesinas. Perfecto. Bueno, y justamente es ahí donde se centra este concepto de soberanía alimentaria, ¿no? En un derecho de los pueblos a poder elegir. ¿Tú piensas que tenemos esa expresión, ese concepto, soberanía alimentaria en Chile y en Latinoamérica? ¿Existe ese derecho o está solo en el papel? Mira, no, la respuesta no es un sí o un no. ¿Por qué? Porque la soberanía alimentaria es algo es un camino, es algo que se va... lamentablemente no se me viene otra palabra, pero conquistando gradualmente, ¿sí? Vamos de a poquito ganando soberanía alimentaria si es que así lo queremos. Es súper importante como conectar la soberanía alimentaria con el territorio. Entonces hay territorios que están absolutamente devastados y no tienen ninguna posibilidad de lograr ser soberanos en ningún aspecto. En el alimentario tampoco, ¿no? Que personas, pueblos enteros que son totalmente dependientes de, digamos, un externo, y generalmente ese otro externo tiene que ver con la industria. Entonces, en el caso de la alimentación, ¿no? Compro todo lo que consumo en un supermercado. No produzco yo ni mis vecinos, entonces tengo una dependencia, primero al dinero y segundo a un otro, ¿no? Sabemos que no nos alimentamos de dinero, pero hay lugares que ni siquiera tienen agua, ¿no? Entonces también hay que comprar el agua. Y puede ser que no la compre yo, sino que me la traiga la municipalidad, pero dependo de la municipalidad. Entonces, la soberanía tiene mucho que ver, una muy estrecha relación con la autonomía. Con la autonomía y con la interdependencia, pero local, territorial, ¿no? Independencia es como que no existe, porque somos codependientes unos de otros, ¿no?
Así como dependemos de los recursos naturales, de la naturaleza, de las aguas, de las semillas, la biodiversidad, de un otro, una otra también que me enseña, ¿no? De quienes aprendemos. Esas codependencias es importante como relevarlo si queremos caminar hacia la soberanía alimentaria. Y una cosa más, que podríamos hablar como de soberanías, ¿no? En plural, que también están relacionadas entre sí. La soberanía alimentaria tal vez viene antes, ¿no? Como en este círculo, como que viene primero, que viene después. Es como el ser soberano, como decíamos, es esa capacidad, ese poder, mejor dicho, de decidir. Entonces, el poder de decidir el qué como, cómo lo como, cuándo lo como, cuándo me alimento, mejor dicho, más que comernos, como la alimentación y la nutrición que mencionaste. Es más completo. Me lleva luego a ser soberano en el pensar, ¿no? O ser autónomo, también autónoma en el pensamiento y en la salud, autonomía, digamos, en la salud, porque la alimentación está estrechamente vinculada a la salud. Y así podemos hablar como de soberanías y autonomías. ¿Cuáles piensas tú que son los principales problemas o enemigos con los que se encuentran las poblaciones, las distintas poblaciones o localidades o territorios para poder ejercer este derecho? Buena pregunta. Tenemos muchas, ¿no? Muchas amenazas. Tal vez la forma más pedagógica de poder explicarlo es decir que la soberanía alimentaria consta de 4 principales pilares, ¿no? El agua, la tierra, el suelo vivo, mejor dicho, ¿sí? Uh-huh. Y ahí está todo lo que vamos a conversar sobre el potencial regenerativo que tenemos más adelante. El agua, la tierra, la biodiversidad, las semillas, la flora, la fauna, la diversidad de seres humanos, también como la biodiversidad del movimiento, decimos. Uh-huh. Y, muy importante, saberes. El conocimiento, ¿ya? Estos 4 están hoy día privatizados. Entonces la principal amenaza es la privatización, los cercos, Uh-huh. que restringen, que son restrictivos, que excluyen. Y eso nos divide y rompe relaciones. La vida, la regeneración, la biodiversidad es producto de relaciones. Entonces, esta privatización ¿cómo se dice? Desbocada, descontrolada, Tal cual. tiene que ver con reducir nuestras posibilidades, nuestro poder de decidir, ¿sí? Finalmente. La biodiversidad es esa posibilidad de escoger. Sistemas multirrubro. Perdón. Sí, no. Sácalo fuera. Sistemas multiproductivos, de multirrubro, biodiversos, ¿no? Si hay algún cultivo que le afecta la helada, que se quema con el sol, que se seca, que le afecta algún bichito, ¿no? Alguna enfermedad, en el fondo no prospera por la razón que sea, tengo otro cultivo y otros cultivos y no voy a morir de hambre. Eso es lo primero, ¿no? Y eso sería como la base, que es la seguridad alimentaria. Tener alimento suficiente. Uh-huh. Ese es otro concepto, ¿cierto? Seguridad alimentaria. Otro concepto. Que a veces se confunde, pues se parecen un poco. Y podríamos adentrar un poquito en ese concepto para diferenciarlos. Entonces, seguridad alimentaria tiene que ver con el acceso, ¿no? El acceso al alimento, como el derecho a tener alimento para nutrirme y para... Alimento suficiente. Y creo que le agregaron el apellido para no generar tanta polémica, de calidad. ¿Ya? ¿Quién define calidad?
No sabemos. Otra historia. ¿Ya? Por eso se habla tanto también de la autodeterminación de los pueblos digamos, en una especie de contraposición a esto que nos dicen. Esto es calidad, Claro. y esto es suficiente, ¿no? De hecho, tenemos más que suficiente. En Chile tenemos problemas de obesidad. Sin embargo, de desnutrición. Ujú. ¿Ya? Entonces hay que hacer como esas diferencias que tienen que ver con qué es lo que es bueno, qué es lo que es suficiente y qué es lo que es nutritivo para cada ser, para cada comunidad, familia, pueblo, ¿cierto? Territorio. No es lo mismo para todos. Entonces, por eso también es muy importante considerar estas particularidades y estas diferencias que somos biodiversos. Bueno, para no irnos más por las ramas, la vía campesina dice no es seguridad alimentaria, señoras y señores de la FAO, es soberanía. Es el poder de decidir cómo nos alimentamos y sobre todo en base a qué, y esto es que te digo que se ha ido hilando más fino en el tiempo, en base a qué sistema agroalimentario. Ujú. El sistema nos habla de relaciones, ¿no? Entonces nos habla de relaciones que se dan en torno a la producción y al consumo, al intercambio. Nos habla de una economía, de cómo administramos nuestro hogar comunitario. Entonces es mucho más amplio que solamente decir, aseguramos que va a tener un paquete de yogur Nestlé a la semana, ¿no? O sea, la alimentación hoy día en Chile, pública, digamos, de los establecimientos educacionales, por ejemplo, en los hospitales, las personas que están internadas, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación reciben? Todo esto se licita, ¿cierto? ¿Quiénes son los que pueden acceder a esas licitaciones? O sea, el tema de las compras públicas es un temazo, ¿no? Y eso tiene que ver con qué es lo que queremos promover como sistema agroalimentario. Mejor dicho, sistemas agroalimentarios. Ujú. ¿Estamos promoviendo la producción y el consumo local? No. ¿Estamos promoviendo la producción y el consumo sostenible? Para poner este término que ya todos están usando, ¿no? Circular, sostenible, No. ecológico, Nuevamente, libre de no. pesticidas, libre de fertilizantes, libre de colorantes, preservantes, enlatados, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos envenenando. Y bueno, por eso también es un tema muy, muy complejo en el sentido que tiene muchas dimensiones, ¿no? La soberanía alimentaria. Esta es una cara, pero luego tiene toda una cara que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la salud del territorio, con el cuidado de las aguas, con la preservación y la continuidad de la diversidad biocultural como concepto, ¿no? Que es el conocimiento ecológico local, el conocimiento de los pueblos originarios. Todo eso se expresa en la diversidad agroalimentaria, en los sistemas agroalimentarios, en la cultura alimentaria, ¿ya? Y la homogenización hoy día que nos ha traído la agroindustria va borrando todo eso. Ujú. Detengámonos ahí entonces y en contraposición a lo que nos estás explicando y a estas soberanías locales, tenemos una agroindustria globalizada con básicamente un sistema de producción de alimentos, ¿cierto? Monocultivos por doquier, que amenazan justamente uno de los puntos importantes que dijiste, que es la biodiversidad. Si nos puedes explicar un poco, para quienes no saben, tal vez todos saben, pero igual es importante volver a mencionar estos temas. ¿Qué son los monocultivos y por qué amenazan la biodiversidad? Los monocultivos tienen que ver con una forma de pensar y de razonar de la humanidad que se remonta a lo ético-valórico, ¿no? Para ir así como a la raíz de los monocultivos. No me esperaba una respuesta sencilla de tu parte. Centrar... ¿No?
Mejor, así vamos profundizando. Es importante ir así, Sí. sí, ¿no? Para aprovechar que estamos aquí conversando estos temas Si y no está grabándolos, Claro, si no está Wikipedia para buscar definiciones cortitas, ¿no? tal cual. Como te digo, se remonta a algo ético, valórico y tiene que ver con centrar el valor en el dinero, en lo monetario, ¿ya? Buscar el máximo rendimiento al mínimo costo económico y maximizar las ganancias, las utilidades en lo monetario. ¿Por qué atacan directamente la biodiversidad? Bueno, porque la biodiversidad, como su palabra lo dice, es la diversidad de expresiones que toma la vida en su conjunto, ¿no? La diversidad de relaciones también. En una plantación de pino, una plantación de eucalipto, de maíz, de rábano, de el cultivo que sea, solo voy a tener un ser, sobre todo con lo que se promueve hoy, que es la homogeneidad genética, o sea, clones, ¿no? Por ejemplo, el plátano. El plátano es terrible porque viene cualquier plaga, enfermedad y borra toda la plantación de cientos de hectáreas. Bueno, muy similar pasa con todos los monocultivos, ¿no? Son muy propensos a enfermarse. ¿Por qué? Porque tienen todas las mismas herramientas. Entonces, es como yo digo, el pool genético, la diversidad genética. ¿Para qué decir? La diversidad entre especies, ¿no? O sea, nosotros somos muy parecidos, pero somos muy distintos de un hinojo. ¿Ya? La diversidad de especies es como un seguro de vida, es un maletín. Y la diversidad intraespecífica, que sería como la diversidad de genes que hay en mí, es muy distinto de la diversidad de genes que hay en ti, ¿no? Y el cómo se expresan. Ese es nuestro maletín seguro de vida. Entonces, si somos todos iguales, significa que tenemos un maletín con una herramienta, un lápiz, ¿no? Pero si tenemos mucha diversidad, tenemos un maletín así gordo, riquísimo, y lo abrimos y podemos sacar cualquier herramienta en el momento que lo necesitemos. Como esos lápices de colores que te darán cuando chico. Esos sets así, espectacular. Sí, una batería mega diversa en el fondo de posibilidades, de expresión, de defenderse, de adaptarse, ¿cierto? Y bueno, cuando tenemos un monocultivo, significa que tenemos un sistema muy débil, muy poco resiliente, con poca capacidad de sobreponerse, de reaccionar, responder y de defenderse, ya sea, por ejemplo, a las condiciones extremas del clima, que hoy día cada vez más raro, ¿no? La diversidad genética y la diversidad biológica, toda, nos asegura que ese sistema puede responder y sobreponerse y evolucionar, ¿no? Entonces, el monocultivo es un atento contra la vida. La vida, la naturaleza es mega diversa, por definición. Se cruza todo el tiempo. Se cruza, se hibridiza. Un concepto también que es importante que más adelante podamos definir para quienes nos están escuchando, porque a veces se dice como que los híbridos son malos, ¿no? Son los híbridos comerciales cuando hablamos de la agricultura. Entonces se le pone apellido, híbrido degenerativo, ¿no? Que son estos clones, porque se cruzan entre familiares. Esto lo hace la agroindustria, ¿no? ¿Para qué? Para tener algo homogéneo que me sirva para que yo pueda asegurar la producción y la cosecha, en el caso de la agricultura y la industria forestal. Entonces, bueno, en el caso de Chile es dramático, porque nosotros, en realidad muchos países, ¿no? Pero Chile hace varios años tiene una política que tiene un eslogan, se llama Chile Potencia Alimentaria y Forestal. Y esto es nada más que la promoción de los monocultivos. Monocultivo de uva, monocultivo de cereza, monocultivo de manzanas, ¿no? Monocultivo de maíz, que están llegando acá a la región de los ríos y de los lagos. Monocultivo. ¿Para qué decir plantaciones de pino y eucaliptus para exportar? Todo para exportar, ¿no? Es la política como de la exportación de materia prima
y de, como dice una profesora, bienes suntuosos, que son los postres y los vinos, ¿no? Para Europa y Estados Unidos. Entonces, eso está degradando, erosionando y eliminando gradualmente, de forma irreversible, pero o sea, y tampoco tan gradualmente, la biodiversidad local. ¿Para qué decir nativa? ¿Y para qué decir el conocimiento ancestral y el conocimiento campesino, ¿no? Ujú. Porque de a poco se va expulsando la población campesina a la par con estas políticas de homogenización y de monocultivo, que promueven los monocultivos. Bueno, y sin mencionar todo el tema de agrotóxicos, químicos que van contaminando el suelo, que van matando insectos benéficos que no solo están para los cultivos, sino para la vida forestal en general y biodiversa del mundo, ¿no? Y del planeta y de la biosfera. Entonces, sí, los monocultivos son una amenaza terrible de la época moderna. Y uno de los argumentos que tiene la agroindustria para mantenerse en pie, ¿no? Es que con su forma de producción se genera mayor alimento, más cantidad de alimento y que por eso es una buena forma, digamos. ¿Es esto verdad o es realmente una falacia? Es pan para hoy y hambre para mañana, primera cosa, porque estamos eliminando herramientas de este maletín, Ujú. ¿no? Y no solo herramientas, esa es una forma como un poco pedagógica, ¿no? De explicarlo. Sin embargo, la vida es compleja. La vida es relación. Entonces, en los monocultivos y en la forma de producir y de promover una economía globalizada, agroindustrial, ¿no? De exportación, donde la vida se transa así, como el dinero mismo. Lo que estamos perdiendo son relaciones. ¿Por qué? Porque vamos, como tú bien dices, eliminando una serie de seres que forman parte de una red. Se llama la red trófica, ¿no? Entonces eliminamos muchos seres, sobre todo los seres más vulnerables y más frágiles. Cada ser tiene su ciclo de vida. Si nosotros interrumpimos una parte, se acabó ese ser, ¿no? ¿Para qué decir los ejemplos más extremos como los que se llaman gene drives, que son genes que se insertan? Por ejemplo, está el caso del mosquito, que es el que promueve el dengue o transmite el dengue, ¿no? Más que promueve. El mosquito que transmite el dengue, se le inserta un gen para que su descendencia sea toda macho. Por lo tanto, no hay hembras. Por lo tanto, no hay futuras generaciones de este mosquito. Otro caso es, por ejemplo, traer al abejorro para polinizar los frutales, ¿cierto? El abejorro, el Bombus terrestris, que se llama, ¿cierto? Fue introducido en Chile, igual que la chinita arlequín. ¿Y qué vemos que ha pasado? Ha ocupado los nichos, que son la fuente de alimento, ¿cierto?, de los abejorros nativos. Entonces los abejorros nativos están en peligro de extinción. Y lo mismo las chinitas antiguas que veíamos nosotros cuando éramos niños, ¿cierto? Ya no se ven. Y se ve solo esta china gordita, Ujú. que además no huele muy bien. Bueno, eso pasa con las especies exóticas que introducimos para promover esta agroindustria, porque necesitamos polinizar los monocultivos, porque ningún polinizador quiere venir a envenenarse, ¿no? Porque los monocultivos, como decíamos, son débiles, por lo tanto, necesitan pesticidas, no les vaya a afectar una plaga, no se vayan a enfermar, ¿cierto? Porque perdemos toda la producción y toda la inversión. ¿Qué pasa con los sistemas agroecológicos en contraposición a los sistemas agroindustriales? Son mega diversos.
la diversidad, como ya lo dijimos, es un seguro de vida. Estos sistemas agroecológicos son locales, no son de exportación. Entonces, tal vez no producen dinero, pero producen alimento, producen salud, garantizan la prosperidad. Yo trabajo bastante con comunidades mapuche, acá en el sur, Lafkenche, Huilliche, Pehuenche, ¿ya? Y lo que dicen las señoras de 50, 60 años es que sus ancestros nunca se preocuparon por el mañana, más allá de lo que ya se sabía que había que hacer sí o sí, ¿no? Juntar la leña, ahumar, ¿cierto? Para conservar los alimentos en el momento de mayor abundancia, que siempre es el verano, para tener alimento para el invierno. Pero más allá de eso, era que tenemos ganas de comer hoy, ¿no? Era disfrutar de una abundancia, porque la naturaleza es muy generosa. La naturaleza nos enseña de abundancia todo el tiempo. Es este paradigma agroindustrial, llamémosle así, en el que vivimos en un miedo de la escasez, ¿no? ¿Y por qué? Porque dependemos del dinero. El COVID nos enseñó algo, creo, ¿no? Habría como que recordar esa enseñanza, que tiene que ver con que el dinero puede faltar. La comida no. O sea, muchos nos quedamos sin trabajo. Yo no. Por suerte, ¿no? O sea, por suerte que no es suerte, porque es un camino escogido que tiene que ver con la regeneración. Y la pandemia nos enseñó que si no vamos por ese camino, tenemos como que, que enderezarnos, dijera, ¿no? O bueno, enchufarnos con la regeneración, ¿sí? Porque estamos acabando con las posibilidades de que las futuras generaciones puedan vivir. Y el hecho de estar encerrados, además de darnos la posibilidad de reflexionar, nos hizo también decir, parece que no estamos poniendo la atención en lo importante. Hay que producir alimento. Y el agua. Entonces justo vino con el estallido social y con algunos despertares, ¿no? Y algunos intentos medio frustrados, pero algunos cambios, como por ejemplo esta reforma en el Código de Aguas, pero que no es retroactivo. Entonces, por eso te digo, la soberanía alimentaria es un camino que es importante que sepamos que lo queremos caminar y dar pasitos para acercarnos. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras casas, ¿cierto? Transformar nuestros céspedes verdes en huertas. Producir alimento. Conocer el ciclo de vida de las plantas. Van a empezar a visitar, van a empezar a hacer centros de biodiversidad, van a visitar las aves, distintos insectos, van a nacer hongos. Y yo voy a nunca volver atrás, porque es fascinante. Ya no tengo que ir a un parque, ¿cierto?, recreativo a hacer turismo, o sí, pero puedo vivenciar esa riqueza que nos da la vida. En las ciudades es difícil porque los espacios son más chicos, ¿no? Estamos más apretados. Hay menos tierra cultivable, pero igual se puede cultivar un poquito, aunque sea en una maceta. Es un tema fascinante, ¿no? Cómo adentrarse en la agroecología y cómo se va mostrando ese abanico de posibilidades. La vida no es el dinero. El dinero es un medio de intercambio. El problema con el dinero es que es acumulable y no caduca. O sea, como no caduca, es acumulable indefinidamente. Y eso nos vuelve ambiciosos, despierta como este problema, ¿no? Si el dinero caducara, tal vez no tendríamos este problema de querer acumularlo indefinidamente y bajaría un poco esa como ansiedad o necesidad de acumular, juntar y juntar. Claro. En muchos casos en cantidades absurdas, ¿no? Que ni en unos 100 vidas se pueden gastar esas fortunas tal vez y así todo. Esas personas
tienen el bicho de seguir acumulando, cosa que no tiene ningún sentido bajo una perspectiva sostenible, bajo una perspectiva ya incluso más amorosa, ¿no? Una perspectiva de sociedad, no tiene sentido. Oye, retomando la pregunta que te hacía antes, leías, preparándome para la entrevista, un libro de Vandana Shiva de La diversidad de mañana, y trataba de desmitificar esto, de que la agroindustria genera sí o sí más cantidad de comida, y en contraposición, ahora estamos hablando de que la agroecología, sus prácticas también producen una cantidad al menos suficiente de comida. Y más aún, como decías al comienzo, de nutrición, de comida nutritiva, ¿no? Porque ahí tenemos una diferencia también en la calidad del alimento que produce un monocultivo alimentado con potasio, nitrógeno y fósforo, ¿cierto? Químico, a un cultivo agroecológico que viene del suelo vivo y que tiene un montón de otros nutrientes, una gama variada, y tenemos ahí otro es la diversidad como sostenedora, ¿no?, de la vida. Entonces, tenemos una respuesta, ¿no? Existe agroecología, podemos decir que tiene un abanico grande de posibilidades. Sí, yo creo que para acá ni para ti ni para nuestros auditores es un misterio que cantidad no es calidad. Primera cosa. Cuando hablamos de alimentación y de nutrición, lo que importa no es la cantidad que yo coma, porque puedo comer muchos tallarines, pero al ratito voy a tener hambre. Entonces no me estoy alimentando, ¿no? Y más allá del hambre también tiene que ver con la cantidad de minerales, de vitaminas y la relación entre ellos, las proporciones, ¿no? Como sabemos que una vitamina no se asimila por sí sola. Entonces hoy día mucha gente se suplementa. ¿Por qué? Porque la lechuga ya no tiene micronutrientes o oligoelementos, boro, magnesio, zinc, ¿no? Y eso se da justamente por la vida en el suelo. Si nosotros matamos la vida en el suelo y le damos solo nitrógeno, fosfato, el superfosfato triple, ¿no? El nitrógeno, el potasio y el fósforo, 3 macro, está bien, necesitamos carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, el CHONSP famoso. Uh-huh. Pero en realidad las plantas se nutren e intercambian mucho más que eso. Y nosotros nos nutrimos de estos oligoelementos que hacen que asimilemos y que generemos dentro de nuestro organismo los nutrientes que necesitamos. Entonces, como es abajo del suelo, es también en nuestra guatita. ¿Para qué decir los microorganismos que están en las plantas? Cuando producimos fermentados, ¿cierto? Lo que hacemos es multiplicar esas bacterias aeróbicas en el chucrut, el kimchi, y eso potencia nuestra flora y fauna intestinal. Entonces, para no irme tanto en las ramas, ¿cierto? Pero que es importante conocer qué es lo que es la calidad en nutrición. ¿Cuánta calidad me puede dar un supermercado? Bueno, depende del supermercado o mejor dicho, del mercado, ¿cierto? Ojalá que hayan mercados locales en donde nos conozcamos y también nos alimentemos de esas relaciones y esos encuentros y esas historias que están detrás de las manos, las personas y de los alimentos que esas personas producen, intercambian. Todo eso es nutrición. Nos alimentamos también de la belleza. La belleza también es soberanía alimentaria. Tiene que ver con esa identidad y ese conjunto de valores que nosotros queremos promover, de los cuales nos alimentamos, ¿no? Entonces es como centrar el valor en la vida y en un plano ya como hablando del país, centrar el valor en la diversidad. O sea, respetar, no solo respetar, valorar esa identidad territorial, esa diversidad, esas particularidades, necesidades y capacidades también, ese potencial y esos
poderes. Entonces, dar esos poderes de elegir tiene que ver con fomentar los mercados locales, con fomentar la agroecología y la agricultura orgánica, ¿cierto? ¿Cómo puede fomentar un gobierno? Con subsidios, sí, pero también facilitando una serie de otras condiciones, ¿no? Infraestructura, caminos, educación, las escuelas, los centros de salud, las organizaciones, escuchando a las organizaciones, porque si no uno dice, ¿para qué me organizo? Si nadie me escucha. Si no hay espacio de incidencia, no hay espacio de articulación con el gobierno de turno, ¿no? Entonces hacen lo que quieren, como quieren, a la pinta que quieren, al ritmo que quieren, y uno que lleva ahí como años tratando de generar transformaciones, no hay diálogo. La transformación se genera en la relación. Entonces, bueno, ahí hay varias formas ya de poder potenciar la soberanía alimentaria. Uh-huh. ¿Y para qué decir promover las siembras de la semilla nativa, la semilla local, la semilla campesina, y no la privatización? Ya, porque hoy día la ley chilena es la misma, regida por el UPOV, que es la Unión para la Protección de los Obtentores Vegetales. ¿Por qué se promueve esto? Porque potencia el fitomejoramiento. El fitomejoramiento, con apellido, corporativo, ¿no? Lo hacen los centros de investigación, las universidades, para homogeneizar y finalmente promover la agroindustria, ¿no? Entonces, se pagan estos derechos de propiedad intelectual por 10, 20, 25 años, ya para algunas especies, variedades que se cultivan industrialmente, y tú, si lo quieres sembrar, si lo quieres producir, si lo quieres intercambiar o vender, debes pagarle al obtentor, que es el dueño, el creador, ¿cierto? Lo cual es una patudez, y de nuevo caemos ahí. Patudez total. Caemos ahí en esta parte como que tiene que ver con la privatización, que tiene una raíz, como un problema profundo ético-valórico, de no reconocer la labor de los pueblos originarios, de no reconocer la labor del fitomejoramiento campesino, la observación, la experimentación campesina de generaciones, ¿no? Ese conocimiento agrícola tradicional, conocimiento de campo. Bueno. Y a veces no reconocer el trabajo de la naturaleza misma, ¿no? De miles de años de... Totalmente, y eso lo dice Vandana Shiva. O sea, ni siquiera el creador que puso los derechos de propiedad intelectual o la patente sobre la nueva creación vegetal, no reconoce el trabajo de los campesinos, pero tampoco es un trabajo de los campesinos, es una co-creación entre la creatividad de la naturaleza y la creatividad del ser humano. Uh-huh. Oye, te detengo ahí porque este justamente es el tema que vamos a hablar en el próximo capítulo. Dimos una pincelada, pero... una introducción. Una introducción. Para el próximo capítulo nos adentramos de lleno en eso, porque es un tema muy interesante, terrible, y que tenemos que saber enfrentar como humanidad. Bueno, y nuevamente, perdona Pablo, ¿sí? Ahí estamos queriendo producir dinero. Entonces, si hablamos de productividad, ¿cierto? Claro que productividad de dinero, claro que los monocultivos y la agroindustria producen más dinero que la agroecología. Tal vez no, pero no hay datos. Claro, en este libro que te mencionaba, es cierto, produce más dinero ¿para quién? Esa es la pregunta, porque produce más dinero para las compañías que producen los químicos, para las compañías que tienen estas propiedades intelectuales de las semillas, pero el agricultor, que se ve obligado a comprar estos insumos y comprar año a año muchas veces las semillas porque no se renuevan, para él no es una ganancia económica. Nuevamente caemos que las ganancias económicas son para los mismos de siempre. Al revés, es pérdida. O sea, muchas veces acá, es pérdida, claro. Acá en Chile la pequeña agricultura familiar campesina recibe subsidios para poder comprar semilla, para poder, ni siquiera la compran ellos, ¿no? Les llegan las semillas, les llegan los fertilizantes, hagan lo suyo, ¿no? Uh-huh. Esto es más productivo. Entonces, claro, si nosotros, hay estudios, ¿no? De, por ejemplo, producción de arándanos,
orgánicos con compost versus fertilizantes sintéticos, cómo pueden producir incluso más, ¿no? Entonces, hay estudios así como del rendimiento, que eso también tiene que ver con la genética, son varios los factores. ODEPA, que es la Oficina de Estudios y Políticas del Ministerio de Agricultura, son los que hacen investigación y levantan todo este tema como del censo agrícola, ¿no? Y un montón de información sobre estadísticas de la producción por rubro. Las huertas familiares, campesinas, salieron ya de los estudios porque, no sé por qué, ya no son relevantes, ¿no? Pero, como te digo, había muy poca información y ahora ya no hay. No se está levantando la información sobre las pequeñas huertas familiares para el autoconsumo. Entonces, la agroecología va muy de la mano con el autoconsumo y con la comercialización de los excedentes. ¿Cómo poder escalar la agroecología? Esa es una pregunta antigua que se hizo Miguel Altieri en un momento, y hay una publicación muy interesante que pueden revisar que se llama Scaling Up Agroecology, ¿no? Escalando la agroecología, también está en español. Y ahí en realidad lo que se dice es que entre muchos chicos sí podemos generar una masa productiva importantísima. Las aproximaciones son que el 70% de la alimentación de la humanidad hoy día la produce la pequeña agricultura familiar y campesina. ¿Por qué? Por el autoconsumo, ¿sí? Por los mercados locales. Entonces es interesante, creo yo, hacer esos estudios y ver cómo se aporta a la economía familiar, porque es lo mismo, ¿no? Sí. Como hablamos del COVID, no tenemos dinero, o tenemos dinero pero no hay alimento, o sube el precio, ¿no? Ahora con la subida del precio de las papas, ¿no? Porque subió los fertilizantes, porque los fertilizantes dependemos de Rusia, el conflicto de Rusia y Ucrania, a ese nivel de dependencia. Entonces la soberanía apunta a esa interdependencia, pero local, y a las autonomías. Y claro, y me parece que muchas de las huertas que hacen prácticas agroecológicas sí tienen buenos resultados y sí también pueden generar dinero. Sí, es cierto, no a la escala. No, ya dijimos que no siempre es un beneficio económico para el agricultor, así que quizás sea hasta mejor opción, o sea, lo es, de hecho, para los que meten la mano en la tierra. Aquí los que pierden con la agroecología familiar campesina local son las grandes industrias y los grandes dueños de los agroquímicos que están por todo el mundo. O sea, es total y absolutamente global. Ya no podemos decir que no, este país, no, estamos hablando de todos los continentes, estamos en la misma. Y bueno, sí, tenemos que buscar la forma de salir de ahí. Es interesante eso de que, y tiene que ver mucho con la cooperatividad, ¿no? De que poquitos hacemos un gran mucho. Sí. Oye, y ya que hablamos de cooperativa, las prácticas agroecológicas son variadas. Tenemos agricultura sintrópica, tenemos biointensivo, tenemos no sé, método Miyazaki, hay un montón. Y entre ellos, una de las prácticas agroecológicas importantes son los guardianes de semilla. Y por supuesto, Cooperativa Semilla Austral, un representante importantísimo de esta práctica. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel de los guardianes de semilla, en este caso de la Cooperativa Semilla Austral, en el desarrollo de la agroecología en Chile o local? Y en la soberanía alimentaria. Correcto. Es muy desafiante porque, como ya lo conversamos, es un tema, un problema, ¿no? O un gran desafío, oportunidad que tiene múltiples aristas. ¿Qué hemos visto nosotros y por qué nos hemos convertido en guardianes y guardianas de semillas? Que la biodiversidad es un eje que toca
todas estas aristas, todas estas complejidades, ¿no? Y por lo tanto es nuestro emblema, es como un eje estratégico de acción y de incidencia. ¿Por qué? Porque concretamente podemos facilitar que las personas se reconecten, facilitar la transformación, la transición, la regeneración a través de la semilla, de las siembras, del consumo. Entonces volver a los paladares, recuperar las siembras. Entonces eso tiene que ver también con recordar, con recuperar memoria, ¿no? De que vivimos de otra manera, nos alimentamos de otra manera en otro tiempo y lo hemos perdido esa calidad nutricional, esa calidad en el sabor, las texturas de los alimentos, como el tomate ahora que es duro, ¿cierto? Fibroso en el centro y de cáscara dura. A eso me refiero con las texturas, ¿no? Las texturas del maíz, los diferentes sabores. Y todas las prácticas y todas las recetas asociadas, las formas de consumir. ¿Para qué decir las prácticas de recolección? Bueno, entonces, en mis palabras se puede ver, ¿cierto? Que no es solo el objeto material, semilla o patilla o bulbo, tubérculo. Es todo el conocimiento y toda la tradición cultural y toda la herencia y la memoria y el arraigo, esa capacidad de observar, de experimentar, de conectarse. Es un conjunto de relaciones, ¿no? que se dan en un ser, en una pepita, en un granito. Entonces, esto es lo que nosotros cuidamos en nuestras huertas, en un proceso muy minucioso, muy artesanal, ¿no? Único, de pequeña escala a escala humana, decimos, como decía el profesor Max Neff. Y eso también crea diversidad, ¿no? Nuevamente, lo que decíamos, así como la diversidad de territorios, la diversidad de criterios, de calidad, ¿no? O los gustos. A mí me gusta este maíz, a mí me gusta este otro, y a mí me gusta más chiquitito, y a mí me gusta más grande, y a mí me gusta más dulce, o a mí más duro, en fin, ¿no? Como esa diversidad de criterios y criterios subjetivos, porque los criterios como objetivos de rendimiento, ¿no? Que nos impone la industria o este modelo de la productividad y de producir dinero, atenta contra esa diversidad, ¿no? Es una homogeneización de criterios también. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros cuidamos, las semillas y todo lo demás que acompaña a la diversidad biológica, que ya lo dije, ¿no? La memoria, la herencia, las historias, la conexión emocional con aromas, ¿no? Que esto me recuerda a la cocina de mi abuelita. O ver a mí me pasó, ¿no? La higuera de mi abuela, momentos de infancia, recrear, ¿no? Como, bueno, todo eso es lo que llamamos la diversidad cultural, ¿ya? Y le llamamos también los saberes. Entonces somos guardianas y guardianes de semillas y saberes. ¿Qué hacemos los guardianes y guardianas de semillas y saberes? No solamente los cuidamos en nuestras huertas, las reproducimos, las multiplicamos. Las circulamos, las compartimos. ¿Y cómo las compartimos? Con sus saberes, con su historia, con la forma que le gusta ser sembrada, cultivada, consumida esa planta, ¿no? Estamos hablando como en particular de todo el mundo o multiverso vegetal, pero también está el animal. Y lo poquito que nosotros podemos circular y compartir con más personas, en realidad es poquito en relación a lo que realmente hay en nuestras huertas y en nuestros agroecosistemas. Hay mucha biodiversidad nativa, hay animales, hay hongos, asociaciones, ¿no? entre los seres invisibles, también me refiero al suelo. Entonces, toda esa biodiversidad y diversidad cultural, o en una palabra, diversidad biocultural, es la que nosotros cuidamos y promovemos
Y el cuidar es compartir, porque nada le asegura a la humanidad que esta granja, esta huerta va a seguir existiendo mañana. Entonces el poder compartir, no solo con quienes, digamos, se interesen, porque en el caso de la cooperativa nosotros circulamos la semilla a través de la tienda, ¿no? La tienda virtual de semillas, que también está la tienda física, pero sobre todo la tienda virtual es la que reparte semillas para todo Chile. Y la semilla es el fruto de la reproducción sexual. Entendemos semilla, como ya lo hemos conversado, una definición mucho más amplia, ¿no? Todo lo que regenera la vida. Entonces, eso es poquito. Y es bastante impersonal. Tratamos de acercarnos a través de la enciclopedia etnobotánica con estos saberes a las personas para que puedan adoptar estas semillas y que prosperen. Es como un trabajo de divulgación, ¿no? De educación también. Bueno, y ahí están también los talleres, ¿no? Que es como lo otro que hacemos. Está la reproducción in situ y la mantención, preservación, que se dice in situ, de la agrobiodiversidad. Y el compartir saberes tiene que ver con estas metodologías que son las asesorías, los talleres, los cursos, capacitaciones, que puedan venir acá a hacer prácticas profesionales. Hemos recibido un par de estudiantes tesistas para hacer investigación también. Y hacemos investigación todo el tiempo. Eso lo estamos tratando de compartir en la enciclopedia etnobotánica y también a través de una escuela de formación interna o de autoformación entre los socios y socias de la cooperativa, y esa es la escuela de semillas. Entonces ahí estamos compartiendo la experiencia de campo, que no hay mucho escrito, entonces también estamos queriendo eso, procesarlo obviamente, y luego compartirlo y divulgarlo. Ahora, hay guardianes y guardianas de semillas organizados en otros territorios, en otros países, por ejemplo, la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador, y ellos hacen otras cosas también, como por ejemplo alianzas con cocineros, con chefs, ¿ya? Connotados. Entonces, chefs que son famosos adoptan, ¿cierto?, una semilla, de nuevo, definición amplia, puede ser un tubérculo, puede ser una raíz, ¿no? Una liana. En Ecuador hay una biodiversidad y agrobiodiversidad impresionante. Acá también, solo que no lo sabemos. Pero Ecuador es como conocido por eso, porque hay mucha cultura de alimentarse del bosque y de la selva. Unas pepitas de la palmera, ¿no? Y llevar eso al plato y a los restaurantes. Entonces ya ahí pasa como a hacer una creación artística. ¿Y esto qué es? Es la chonta. Es el yacón, ¿no? Y así hacen campañas de rescate para devolver al plato. En fin, hay una serie de acciones que podemos tomar, las y los guardianes de semillas, pero lo que nosotros hacemos acá sobre todo va en la rama de reproducción, recirculación y revalorización a través del compartir los saberes en la enciclopedia, y luego está toda la parte, la rama educativa, ¿no? Que son las capacitaciones, las formaciones en general. Trabajar con escuelas también, con colegios, con jardines infantiles y muy pronto con la Universidad Austral a ver si hacemos un postítulo en agroecología con ellos. Mira, qué interesante. Para mí son un poco, hablando un poco terminologías que ocupaste, nuestro seguro de vida para la humanidad, los guardianes de semillas. Esperemos que no tengamos que utilizarlos en términos de apocalípticos, pero me parece que son sostenedores de la vida y del futuro. Es una tremenda mochila esa, Pablo, así que, tremenda responsabilidad, mucha honra, es un camino escogido. Sin embargo, hacer un llamado aquí a todas las personas que nos están escuchando a que se vayan convirtiendo de a poquito en guardianes y guardianas de la biodiversidad que nos nutre, que nos alimenta y que nos asegura la vida
y la posibilidad de decidir, ¿no? Volviendo a la soberanía alimentaria, claro, para el futuro. Y si no pueden ser guardianes, sí pueden aportar a quienes sí lo están siendo. Apoyarlo. Hacemos un llamado, entonces, ya finalizando este capítulo, a que se metan a la página de Semilla Austral, vean su hermoso catálogo, la enciclopedia etnobotánica también, que hagan sus pedidos de todas las semillas que tienen, que son muchísimas, y de la mejor calidad que van a poder encontrar. Y por supuesto también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, tanto a Semilla Austral Cooperativa, que es Semilla Austral Coop, y a Permacultura Podcast, por supuesto, en su emisor de podcast favorito y también en redes sociales. ¿Se nos queda algo en el tintero o ya nos despedimos hasta el próximo capítulo? No, invitarles a aprender con nosotros, pero ya que estén oyendo y que hayan disfrutado de esta conversación con nosotros, ya es gran cosa, ¿no? Estamos aprendiendo juntos y, por supuesto, si quieren contribuir a mejoras para el futuro, que se comuniquen, ¿no? Todos los aportes súper bienvenidos. Correcto. También les recuerdo que pueden visitarnos en la página Diseña tu Tierra, donde ofrecemos diseños permaculturales y territoriales, y arquitectónicos también. Bueno, estamos terminando este capítulo. Les dejamos un fuerte abrazo. Gracias, Vale, una vez más por recibirnos. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast. Muchas gracias a ti, Pablo, y a todos quienes nos escucharon. Grande el equipo de Permacultura Podcast. Michelito. Oye, podríamos sugerir también a las personas que nos están oyendo, dado que hablamos harto de los monocultivos y de las plantaciones, podríamos sugerirles ver el documental chileno Plantar Pobreza, porque acá estamos hasta el cuello de las plantaciones y refleja bastante bien parte de lo que conversamos. Excelente, siempre bienvenido todo tipo de recomendaciones, y vamos a dejar el link al documental, si es que está abierto para ver, en la descripción de este capítulo. Oye, también los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, ya que ahora estamos con video, síganos ahí también. Ahora sí nos despedimos. Excelente. Chao, chao.